Hay un momento en la carrera del Gran Premio de Barcelona que pasó casi desapercibido en medio de todo el ruido de la radio viral, la sanción post-carrera y el debate sobre si la orden de equipo fue correcta o no. Ese momento ocurrió en las vueltas previas a que llegara la instrucción. Y cuando uno lo analiza con atención, cambia completamente la lectura de lo que pasó en la vuelta 20. En la vuelta 15, 5 vueltas antes de la orden, Colapinto estaba rodando en la 11ª posición con neumáticos duros que llevaban 2 vueltas de vida. El auto había respondido bien a las modificaciones de setup que el equipo había hecho durante la noche del sábado, en el mismo proceso que incluyó el cambio de chasis del auto de Gasly y el uso del toque de queda de emergencia. El calor del asfalto, que había alcanzado los 51 grados durante la clasificación del día anterior, había bajado un poco y los compuestos estaban entrando en un rango de temperatura más manejable. Franco tenía confianza en el auto. El ritmo era correcto. El plan de la carrera parecía estar funcionando. En esas mismas vueltas, Gasly, que había parado una vuelta antes que Colapinto en la primera parada de la carrera, llevaba 3 vueltas con el compuesto duro montado. Sus neumáticos estaban en temperatura óptima, mientras que los de Franco todavía estaban llegando al rango de trabajo ideal. Y ahí está la clave que el muro de boxes vio y que Colapinto no podía ver desde adentro del cockpit. La ventana de rendimiento de los dos autos no era la misma en ese momento específico de la carrera. Cuando los neumáticos de un piloto están en temperatura óptima y los del piloto de adelante todavía están calentando, la diferencia de ritmo que aparece en los tiempos sectoriales no refleja necesariamente la diferencia real de velocidad entre los dos. Refleja la diferencia en el estado térmico de los compuestos. Y eso es algo que en 2 o 3 vueltas más, cuando los neumáticos de Colapinto también alcanzaran la temperatura de trabajo, iba a cambiar. El ritmo entre los dos Alpine iba a igualarse. Y para ese momento, si Gasly seguía detrás de Colapinto, iba a ser mucho más difícil para el francés atacar a los autos que marchaban adelante. El equipo lo sabía. Los modelos de degradación de Alpine, que se construyen con datos de miles de vueltas en condiciones similares, proyectaban que en la vuelta 22 o 23, cuando los neumáticos de Franco alcanzaran el punto óptimo, el ritmo entre los dos Alpine iba a ser prácticamente el mismo. Y para ese momento, si Gasly seguía detrás, la oportunidad estratégica que existía en ese segmento de la carrera iba a cerrarse. Por eso la orden llegó en la vuelta 20. No porque Colapinto fuera más lento en términos absolutos. No porque Gasly fuera claramente superior ese día. Sino porque en la ventana de 2 o 3 vueltas donde Gasly tenía la ventaja térmica de los neumáticos, había una oportunidad que el equipo no quería desperdiciar. Era ahora o nunca. La ironía es que Hülkenberg entró a boxes y abandonó 2 vueltas después de que se concretara el intercambio. El objetivo de todo el movimiento desapareció antes de que pudiera ejecutarse. Pero ese abandono era imprevisible en la vuelta 20. El equipo no sabía que Hülkenberg iba a parar. Y la decisión que tomaron con la información disponible en ese momento era correcta desde un punto de vista estratégico, aunque las circunstancias cambiaran segundos después. Lo que más importa de este análisis técnico es lo que dice sobre Colapinto y sobre el proceso de aprendizaje que está viviendo. La pregunta que Franco hizo por radio, la que el mundo entero escuchó y comentó, no fue una reacción de piloto mal educado o de piloto que no entiende cómo funciona la Fórmula 1. Fue la reacción completamente lógica de alguien que no tenía toda la información. Desde dentro del cockpit, con los datos que Colapinto tenía disponibles en la vuelta 20, la orden no tenía sentido evidente. Gasly estaba a 1 o 2 segundos. No presionaba. No había una amenaza inmediata de pérdida de posición. La información que el muro de boxes tenía y que Colapinto no tenía era la de los tiempos sectoriales, la de los modelos de degradación, la de la proyección de las próximas 10 vueltas. Con esa información, la orden tenía sentido. Sin ella, no lo tenía. Y esa diferencia de información es exactamente la brecha que un piloto joven cierra con el tiempo, con la experiencia de muchas carreras, con el aprendizaje de cómo leer las situaciones de carrera más allá de lo que siente desde el asiento. El análisis post-carrera de Alpine fue claro. Los datos de los tiempos sectoriales mostraron exactamente lo que el equipo había visto en tiempo real desde el muro de boxes. Gasly era genuinamente más rápido en ese tramo específico. La ventaja térmica de los neumáticos era real. Y la decisión de hacer el intercambio en ese momento, aunque el resultado final no haya dependido de esa maniobra específica por el abandono de Hülkenberg, era la correcta con la información disponible. Eso es lo que Colapinto procesó en las horas y días después de Barcelona. No solo el resultado del 8º puesto. No solo la conversación en el Parc Ferme con Gasly. Sino el análisis de por qué la orden había llegado, que mostraban los datos que él no tenía, y qué habría pasado si el equipo hubiera tomado una decisión diferente. Ese proceso de aprendizaje,
el de entender el contexto estratégico completo de cada decisión de carrera, es exactamente el que convierte a un piloto de primer ano en uno de tercer ano o cuarto ano, donde la comprensión del juego es tan importante como la velocidad en la pista. Y Colapinto lo está haciendo. Más rápido de lo que Alpine esperaba cuando lo puso en el auto. Y por otra parte, hay un último elemento de la historia de la Vuelta 20 que merece mención y que agrega todavía más contexto al análisis. Después de que Colapinto cedió la posición a Gasly y el francés quedó adelante, lo que siguió en la carrera fue una secuencia de eventos que ninguno de los dos pilotos ni el equipo podía predecir. Antonelli abandonó en la Vuelta 62. Leclerc abandonó poco después. El safety car entró y congeló las posiciones en el momento donde Gasly era séptimo y Colapinto octavo. Y ese fue el resultado final antes de la sanción post-carrera. En ese escenario, la posición que ocupaban los dos Alpine cuando ocurrieron los abandonos fue decisiva. Si Colapinto hubiera seguido adelante de Gasly en la Vuelta 20 y no se hubiera hecho el intercambio, la secuencia de los abandonos y el safety car habría afectado de manera diferente a los dos pilotos. No necesariamente mejor para Colapinto. No necesariamente peor. Simplemente diferente. Lo que el resultado final confirma es que el intercambio de posiciones, en el contexto completo de la carrera, no perjudicó el resultado de Franco. Terminó octavo antes de la sanción. Con o sin el intercambio de la Vuelta 20, el resultado final depende de los abandonos y del safety car, no de la posición relativa de los dos Alpine en la mitad de la carrera. Eso es la Fórmula 1. Un deporte donde las decisiones que parecen cruciales en el momento a veces se diluyen en el contexto de lo que viene después. Y donde aprender a distinguir las que realmente importan de las que parecen importantes pero no lo son tanto es parte de la educación de un piloto completo. Y por otra parte, cosas que la Fórmula 1 no había visto antes de Franco Colapinto. Una de ellas es lo que pasó este fin de semana en las tribunas del Circuit de Barcelona-Cataluña. Cientos de argentinos viajaron miles de kilómetros para estar ahí, para verlo, para gritarle el nombre, para que sepa, en medio de esa vorágine de ingenieros y estrategas y telemetría, que del otro lado de las vallas hay gente que lo quiere de verdad. Lo impactante no es que haya fanáticos argentinos en una carrera de Fórmula 1. Lo impactante es la intensidad. La cantidad de banderas celestes y blancas que aparecieron en el paddock desde el jueves. Los grupos de personas esperando horas con remeras de Colapinto, con carteles escritos a mano, con el número 43 pintado en la cara. Ese fervor que en Argentina es natural, casi instintivo, pero que en el contexto de la Fórmula 1 resulta completamente fuera de escala. Y Colapinto lo sabe. Cuando pasa frente a esa gente y escucha ese griterío, algo cambia en su cara. No es la cara del piloto que está en modo trabajo, calculando tiempos y pensando en setups. Es la cara de un pibe de 23 años que entiende exactamente lo que representa para toda esa gente. Que entiende que muchos de ellos no tienen plata de sobra y aún así cruzaron el Atlántico. Que entiende que lo están mirando como a un héroe, y que eso es un peso enorme y un combustible extraordinario al mismo tiempo. Las imágenes de Franco firmando autógrafos en Barcelona se viralizaron en minutos. Camisetas, gorras, fotos, banderas. Firmas una tras otra, sin apuro, mirando a los ojos, diciendo dos palabras a cada persona. Eso no lo hace un piloto que está cumpliendo con una obligación. Eso lo hace alguien que genuinamente conecta con su gente. Este fin de semana, el contexto es especial también por el Mundial de Fútbol. El certamen arrancó en México, y en Barcelona hay una mezcla de atmósferas que no se da todos los días. La selección argentina va a debutar en los próximos días, y el paddock entero sintió eso. Colapinto llegó al Media Day con una camiseta especial de la albiceleste. Una edición diseñada para el Mundial, celeste y blanca, con detalles que hacen referencia directa al torneo. La escena fue inevitable. Pierre Gasly y Franco Colapinto pateando un arco improvisado en uno de los accesos al paddock, con Alpine grabando todo para sus redes. Gasly, con su historia particular contra Argentina en Qatar 2022, aceptando el desafío deportivo con una sonrisa. Y cuando Colapinto metió el gol, gritó. Levantó los brazos, corrió unos pasos, y la imagen fue exactamente la que todos querían ver. Un piloto de Fórmula 1, con la camiseta de su selección, en el paddock de Barcelona, a días de que su país defienda el título mundial. La carga emocional de esa escena para un argentino es difícil de explicarle a alguien que no lo es. Pero la Fórmula 1 también pone los pies en la tierra. El viernes de prácticas fue duro. El auto de Alpine no rindió como se esperaba. Las temperaturas en Barcelona son altas, el grip de la pista estuvo bajo durante todo el día,
y Colapinto terminó 10º en la primera sesión y 15º en la segunda. El propio Franco fue brutalmente honesto en su declaración post-práctica: fue el peor viernes de la temporada. El auto estaba inmanejable en ciertas condiciones. 4 o 5 segundos más lento que los de punta en ritmo de carrera. Esa honestidad es parte de lo que hace a Colapinto diferente. No busca excusas, no esconde los problemas detrás de frases diplomáticas. Dice lo que siente, lo que vivió, lo que no funcionó. Y eso, paradójicamente, genera aún más confianza en la gente que lo sigue. Esos argentinos en las tribunas no están ahí porque Colapinto gane carreras todos los domingos. Están porque Franco les da algo que la Fórmula 1 pocas veces regala: autenticidad. Un piloto que habla como habla, que siente como siente, y que cuando ve las banderas de su país en una tribuna española no puede evitar que algo se le mueva adentro. El sábado llega la clasificación. El domingo, la carrera. Y en las tribunas de Barcelona, va a haber varios cientos de personas que cruzaron el mundo para estar ahí. Que no se van a ir a casa sin verlo pelear. Y por otra parte, Flavio Briatore habló. Y cuando Briatore habla en la Fórmula 1, el paddock entero presta atención. No porque siempre diga lo que uno quiere escuchar, sino porque rara vez dice algo sin tener una razón para decirlo. El hombre que resucitó Renault, que construyó imperios en el pit lane, que volvió a Alpine como asesor ejecutivo con más poder real del que muchos directores técnicos han tenido en sus vidas, abrió la boca sobre Franco Colapinto. Y lo que dijo no fue lo que muchos esperaban. Para entender el peso de sus palabras, hay que entender qué significa Briatore dentro de Alpine. No es un consultor más. Es el hombre que tiene la última palabra sobre decisiones estratégicas. El que habla directamente con los patrocinadores. El que define el perfil que el equipo quiere proyectar. Y cuando alguien con ese nivel de poder habla públicamente de un piloto, hay un mensaje detrás. La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tiene una particularidad que no mucha gente recuerda. Antes de ser piloto titular de Alpine en 2026, Colapinto pasó por Williams. Llegó en la segunda mitad de la temporada 2024 como reemplazo de un piloto lesionado, corrió 14 grandes premios, sumó puntos en varios de ellos, y demostró en tiempo real que pertenecía a la categoría. Pero Williams no tenía un asiento libre para 2025. Y Alpine, que sí lo tenía, tomó la decisión de apostar por él. Esa apuesta no fue unánime dentro del paddock. Había voces que preferían dar ese lugar a pilotos con más experiencia en la categoría. Briatore fue uno de los que defendió la decisión de traer a Colapinto. Y desde entonces, ha seguido de cerca cada fin de semana, cada resultado, cada declaración. Lo que Briatore señaló en sus últimas declaraciones tiene que ver con el camino de largo plazo. No habló de resultados inmediatos. No habló de si Colapinto va a estar en los puntos este domingo en Barcelona. Habló de proceso, de construcción, de lo que se construye cuando un piloto joven tiene el entorno correcto. Y la conclusión implícita es que ese entorno, dentro de Alpine, existe. Este es el tipo de respaldo que un piloto de 23 años en su primera temporada completa necesita. No los aplausos fáciles cuando las cosas salen bien. El apoyo real cuando el viernes fue el peor de la temporada, cuando el alerón no llegó, cuando el auto estuvo a años luz de los de punta. Eso es lo que Briatore transmitió. Y Alpine, como equipo, está construyendo algo diferente a lo que construyó en el pasado reciente. Durante años, la escudería tuvo la reputación de ser un lugar donde los pilotos no duraban. Donde las decisiones internas eran más importantes que los resultados en pista. Donde los equipos de ingeniería y los pilotos no siempre trabajaban en la misma dirección. Eso cambió. Y la relación que Colapinto tiene con el equipo es parte de ese cambio. El vídeo del tour técnico que Franco hizo con Gasly por las zonas de trabajo de Alpine dice mucho de esa nueva cultura. Dos pilotos que se interesan genuinamente por entender el auto, que hablan con los ingenieros, que forman parte del proceso de desarrollo. Eso no existía en el Alpine de hace 3 años. Para Colapinto, el respaldo de Briatore tiene un efecto práctico inmediato, la seguridad de saber que tiene tiempo. Tiempo para desarrollarse, para aprender, para cometer errores y corregirlos. Esa seguridad cambia la manera en que un piloto joven corre.
No con el miedo de que un viernes malo puede costarle el asiento, sino con la libertad de atacar, de arriesgar, de probar cosas en pista. Y eso se ve en la pista. En Barcelona, con el peor auto de la temporada, Colapinto atacó. Pidió cambios agresivos. Fue honesto sobre los problemas. No se escondió. Esa actitud tiene nombre. Es la actitud de un piloto que sabe que el equipo está de su lado. El futuro de Colapinto en Alpine parece sólido. Briatore habló, y lo que dijo apunta en una sola dirección. Pero antes de pensar en el futuro, hay un presente que atender. El sábado llega la clasificación en Barcelona, y Franco necesita encontrar ese auto que el viernes no apareció. La historia sigue escribiéndose. Y por otra parte... Por eso, con Renault. Uy, mira Gasly. Enojadísimo, ¿no? Ah, perdón. Con Jordan, tenía razón. Me acordaba del amarillo, pero podía ser que... Claro. No, pero porque te acuerdas que también me confundí ahí porque el Renault tenía un poco de amarillo, pero me acuerdo que el auto era totalmente amarillo. Estuve allí cuando celebró Jordan era la Osborne, victoria. efectivamente.